Muchas gracias, Salomón. Yo quise adelantar mi participación, está centrada en el último punto, justo para que no se nos vaya el tema que ustedes han puesto sobre la mesa. Pero antes de eso, sí quisiera yo hacer una muy sincera felicitación al trabajo de Salomón, al trabajo de todo el Consejo, al trabajo de Ricardo Becerra, de todo su equipo de trabajo, porque el esfuerzo de crear este espacio plural de discusión merece de verdad un reconocimiento. Y aunque el Movimiento Ciudadano, un poco para recuperar la táctica que teníamos María Elena y yo al inicio de este foro, este consejo es un consejo auspiciado, impulsado, digámoslo así, por el Movimiento Ciudadano, pero al cual, pues, cuando menos la mayoría de los que están aquí, por no decir prácticamente todos, no pertenecen, no militan en el Movimiento Ciudadano. Pero nosotros tenemos la firme convicción, y así lo dicen nuestros propios estatutos, que los partidos no pueden desvincularse pues, justamente de distintas voces y de los esfuerzos del activismo social, de las organizaciones no gubernamentales o de muchos otros sectores de la población que en determinados momentos, en determinados periodos, pues prácticamente no tienen espacios de esta naturaleza. Cuando nació este Consejo Consultivo, dijimos en aquel momento, lo dijeron todos, lo dije yo, necesitamos reivindicar estos espacios plurales de confrontación de ideas, porque sí veíamos en aquel entonces, hace 8 meses, no solamente un desprecio por el diálogo público, sino un desprecio por el conocimiento, por la ciencia, por el aprendizaje, por la evidencia empírica, por el método, por todo eso que hoy pues ya no es ninguna sospecha, es una confirmación, ¿no? Claro que estamos en un momento sumamente complicado, donde espacios de este tipo, creo yo, le van a poner muchísimo a la vida pública del país. Y retomando un poco la preocupación esta, un poco en broma, un poco en serio, que hacía Salomón al principio, decía, pues dimos todos los argumentos, pero perdimos la votación. Bueno, pues justamente de lo que se trata es ir dejando esos antecedentes, porque yo sí creo que este país tiene que seguir reivindicando la memoria. Y no voy a hablar de lo que sucedió en la elección del 2018, pero uno de los grandes activos que tuvo el hoy presidente de la República fue justamente tener el se los dije a su favor, ¿no? Es decir, de alguna forma nos engañó con la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque el diagnóstico que se presentó ahí, el diagnóstico que él impulsó en esa campaña política, era un diagnóstico que quizá muchos de aquí compartimos. El problema es qué hacemos hoy, en este momento, cuando la realidad nos está rebasando y donde las capacidades institucionales del Estado están rebasadas. Yo creo, de verdad lo digo con franqueza, que el esfuerzo del Consejo Consultivo ha sido notable, no solamente por la calidad de sus miembros, sino por los temas que se han puesto en la agenda pública. Es decir, el tema de la migración, que por cierto se presentó en el Senado de la República, todo lo relacionado con el Seguro Popular, que me parece tuvo un impacto muy importante, la extraordinaria exposición de Enrique Provencio en la Cámara de Diputados con el tema presupuestal y las limitaciones hacendarias, o todo lo que se ha dicho en torno a la política de seguridad y de construcción de la paz, a la que me quiero referir al final, sin duda son insumos no solamente para la discusión pública, sino también para el trabajo que nos toca realizar nosotros, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y como en los gobiernos municipales. Es decir, nosotros hemos alimentado no solamente nuestro discurso, sino también nuestras acciones con muchas de las cosas que se han planteado aquí. Lo digo con absoluta sinceridad, no hay ningún otro partido político que tenga un espacio de discusión de esta naturaleza, y a las pruebas nos remitimos. No sé en cuántas reuniones ustedes hayan participado, siendo invitados por otros partidos políticos, con esta rigurosidad, con este rigor, con esta periodicidad, pero me atrevo a decir que no hay ningún otro. ¿De qué se trata ahora? Y quiero entrar en materia. Una, de seguir abonando a la discusión pública, y me permito sugerir para la posteridad, para el año que entra, cuando menos 3 temas que creo que inevitablemente serán parte de la discusión del país. El primero, a propósito de lo que se ha dicho aquí, pues sí tiene que ver con la regulación de las drogas, particularmente el tema de la marihuana. Ahorita lo decía Marco Rascón, es parte de toda esta discusión de cuál es el papel del Estado en este tema que tiene efectos en muchísimos ámbitos de la vida pública y de la vida privada.
y creo que ahí el Consejo Consultivo tiene mucho que decir. Formalmente esta discusión se llevará a cabo en el mes de marzo en el Senado de la República, de tal suerte que tenemos tiempo suficiente para hacer un planteamiento. Segundo, inevitablemente la reforma electoral. Si hoy hay un objetivo político de lo que se denomina la cuarta transformación, whatever that means, ¿no? Es justamente, no solamente desmontar muchos de los organismos constitucionales autónomos, sino particularmente hay un embate contra el Instituto Nacional Electoral, porque está de por medio el control de la organización del proceso electoral. Y creo que ahí hay mucho que decir de parte de este Consejo Consultivo, además contando con muchas personas que han sido parte central de la construcción de lo que en su momento fue el Instituto Federal Electoral, como el caso de Jacqueline Pechard. Y tercero, y entro al tema que se ha puesto sobre la mesa, yo sí creo que a este país le hace falta una discusión mucho más amplia, sensata, documentada de los instrumentos de justicia transicional. ¿Cuál es, tratando de hacer eco de lo que se ha dicho aquí? Yo creo que sí hay una diferencia de opiniones, de percepción de cómo entrarle al tema, por supuesto, de la seguridad y de la paz. Yo veo, y estoy seguro que muchos coincidirán conmigo, en que estamos en un momento de política extraordinaria, por no decir de emergencia nacional. Hay otros que ven un proceso de transformación, es decir, la cuarta transformación está afirmando y reafirmando todos los días que con sus reformas legislativas, con lo que se ha hecho hasta ahora, las cosas van por buen camino en todos los ámbitos, empezando por el tema de la seguridad. Pero hay otros que tenemos otros datos, pero desde una perspectiva completamente distinta. No, hombre, a ver, el país está en un proceso sumamente complicado. Y frente a eso necesitamos innovación e imaginación. Y yo sí creo que los instrumentos que actualmente tiene el Estado mexicano son completamente insuficientes para atender esa demanda de las víctimas, pero de los ciudadanos en general, que implica procesos de construcción de seguridad y sobre todo la construcción de la paz. ¿Cuál es la respuesta del gobierno federal frente a la demanda de la paz? El presidente de la República lo dijo desde el principio de su administración. Hubo una reforma a la ley orgánica de la administración pública y dijeron, denos a nosotros, Poder Legislativo, los instrumentos para crear las comisiones presidenciales. Y hoy la Comisión de la Verdad, entre comillas, es una comisión de carácter presidencial que depende del Ejecutivo, que él designa, que él regula y que tiene a su cargo pues justamente toda esta deuda histórica que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. ¿Es suficiente ese instrumento institucional que hoy está en manos del Ejecutivo? Yo digo, por supuesto que no. Las comisiones de la verdad tienen una lógica completamente distinta. Ya no hubo tiempo de platicar en la reunión anterior, porque incluso Jacobo Dayan hizo una observación directa a una iniciativa del Movimiento Ciudadano, que me hubiera gustado poder platicar al respecto, pero lo que yo quisiera proponerles es que justamente le entráramos a discutir ese tema con mucha más amplitud. Las comisiones de la verdad, por lo menos lo que yo alcanzo a observar de la experiencia internacional, pues son comisiones independientes, autónomas, con acompañamiento internacional, donde una de las partes es el Poder Ejecutivo, por supuesto, pero donde necesita respaldo de carácter institucional, presupuestal, para poder trabajar. Que tiene a su cargo, pues sí, la identificación de patrones de comportamiento de la violencia, pero también mecanismos para resarcir el daño, para todos los procesos de investigación que tienen que venir acompañados. ¿Y qué podemos hacer con este tema? Yo creo que gran parte de lo que aquí se pone como preocupación, que es la escucha de las víctimas, tiene que materializarse en instrumentos de esta naturaleza. Por supuesto que nosotros, desde el Senado de la República, desde los ámbitos en los que tengamos influencia, vamos a acompañar esta propuesta que se pone sobre la mesa, es decir, abramosle a las víctimas esos espacios de escucha, de discusión, de diálogo, como lo hemos hecho en muchos otros temas. La Guardia Nacional es un ejemplo, pero lo fue la reforma laboral, lo ha sido la reforma electoral. En fin, es parte de lo que nosotros creemos que se tiene que hacer desde el Poder Legislativo,
pero acompañemos esto con un esfuerzo de planteamiento de reforma institucional del Estado mexicano. Ahí creo que el Consejo Consultivo tiene, no diría un área de oportunidad, diría un compromiso público, ¿no? Es decir, ¿cómo le decimos al Estado mexicano, con las distintas voces que se articulan en el Consejo y con muchos otros sectores de la sociedad que no están? Aquí hay un planteamiento integral con instrumentos de justicia transicional que nos va a permitir alcanzar, cuando menos, ir en búsqueda de la verdad con otra serie de instrumentos, porque es muy evidente que sin verdad no hay justicia posible. Así como no hay paz sin reconciliación, pues también si no hay verdad va a ser muy difícil tener justicia en este país. Y yo creo que ahí tenemos muchísimo que abordar. Hay evidentemente ante todo esto una resistencia política terrible de parte del gobierno y de su mayoría, ¿no? Pensamos esa resistencia política con los argumentos en la mesa. Yo sí creo que hay muchos elementos que se pueden poner en la discusión pública, que podemos hacer un esfuerzo colectivo justamente no para doblar, sino para convencer al gobierno de que los instrumentos que tiene actualmente son insuficientes y que sí necesitamos en este momento de política extraordinaria, para decirlo en estos términos, de nuevos instrumentos y nuevos mecanismos. Si el presidente de la República o incluso los partidos políticos siguen pensando que pueden solos para enfrentar un problema de esta naturaleza, pues nos vamos a equivocar. Nadie puede solo con un problema que se nos ha salido de las manos. Y frente a eso, por supuesto, el Movimiento Ciudadano y supongo el Consejo Consultivo podemos seguir sumando esfuerzos para hacerlo posible. Muchas gracias y muchas felicidades y feliz año para todos. Esperamos que el 2020 sea mucho mejor. Muchas gracias.